Muy buenas noches, alquimistas. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva noche alquímica. ¿Cómo andan? Espero que haya alguien, porque es todo de sorpresa. Hola Romy, Jessica, Lu. Hola Sandra. Bienvenidos. ¿Cómo están? Noche de jueves, noche de Júpiter. Hola Raquel. Ahí se van sumando. Hola Beatriz, Lidia. Buenas noches. Hola Nati. Hola Melanie, Lu. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo andan? Espero que muy bien, que tengan ganas de charlar un ratito, de aprender juntos, como en todo el espacio de estas aulas abiertas y casos en vivo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Espero que bien. Hola Vane. Hola Janet. Hola María. Salud. Hola Adri. Hola Yani. Muy buenas noches. Por fin enganché un vivo, dice. Por ahí. ¿Se escucha lejos? ¿Me escuchan bien? Cuéntenme. Díganme, ¿se escucha bien o no se escucha bien? ¿Cómo se escucha? Hola Claudia. Hola Laura. María Salomé. Díganme si se escucha bien. ¿Se escucha bajo? A ver. ¿Lejitos? Sí, se escucha. Se escucha bárbaro. ¿Bajito? A ver acá, así. Se escucha muy bien. Bajo. A ver, va. ¿Se escucha o no se escucha? ¡Ah! Se escucha re bien. Bien pero bajo. Pero el re bien o el re bajo se escucha perfecto, dice Janet. Sí, se escucha bajo. A ver, no puede ser que... ¿Cómo se escucha? Porque dice, perfecto, rebajo, perfecto, rebajo. O alguien tiene que subir el volumen, o no sé, o soy yo. Es la pregunta del millón. Sí, se escucha bien. Se escucha perfecto, dice. Bueno, voy a confiar en los que dicen que se escucha perfecto. ¿Les parece? Se escucha bien. ¿Me escuchan? Por favor. Perfecto, dice. Feliz día. Bueno, ¿hay alguien del vivo anterior del caso de Alicia y el caso de Francis? De Alicia sé que anduvo mejor del pie. Francis no sé si durmió o no durmió. Francis, ¿estás por acá? No sé. No vi un mensaje de ella porque por ahí en los vivos aparecen y te dicen y llegas a leer un comentario. No hago sesiones individuales. Este espacio es gratuito. Pues hay talleres. Y bien saben que hacen los talleres que yo contesto todo. Más individual que eso, imposible. Se escucha bien. Francia y el sillón, dice. Se quedó dormida. Qué bueno que esté mejor del pie, dicen para Alicia. Yo hice lo de Francis y me dio sueño como dijiste. Magia, dice Patti. Bueno, me alegro que te haya servido. Eh, bueno, vamos bien, ¿no? Bueno, ¿a quién le gustaría participar? Ponga la pregunta acá. Yo estuve en los dos, dice Eugenia, impresionante. Así con palabras.
Impresionante. A ver, vamos a hablar con impresionante. Me gustó cómo puso impresionante. Me gustó cómo lo puso. No sé. Vamos a ver si quiere hablar. Capaz que no. Franci duerme hasta ahora. Dice María José. Ah, para que de vuelta. Hola. Hola, Nete. Hola. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Me Bien, bien. escuchás bien? Perfecto. Bien. Impresionante porque la verdad que las historias de ella y que al instante estén bien, me encantó. Me alegro. Bien, Euge. ¿De dónde sos? De Gualeguaychú. Ay, qué lindo, Gualeguaychú. Sí, sí. Poné la cámara más, así te veo la cara. Así. Bien, ¿qué te gustaría preguntar? Este es tu momento. Y no sé, mira, de todo tengo. Tengo embarazo, perdí un embarazo que estuve a 10 días de tenerla y, y falleció, digamos, en la panza, a 10 días. El cordón, sí, el cordón se le dio vuelta bien al ladito del ombligo y bueno, es un ángel de la familia, es una nena que nos protege de otro plano. No se supera, pero es como que está presente siempre. Bien, ¿y querés trabajar sobre eso? Bueno, lo primero que Eh, tenemos te, te que cuento, pensar, sí, yo estoy casada con el papá, digamos, de Milagros, porque se llama Milagros. Yo soy 9 años mayor que él y tuvimos 4 hijos más. Eh, Él también está con una pérdida de una hermana en un accidente que tenía 9 años y es como que la pérdida de su hija también le aceleró el asma, le aceleró, o sea, se ataca el asma. Que con tus vivos sé que es el miedo a vivir, digamos, el asma, el que se le cierra el pecho. Y con las experiencias de gente que ha hablado, lo hablé a él, le dije, hablala a María Alejandra se llamaba, hablala, decirle yo elijo la vida, elijo seguir con- y hasta el día de hoy no se ha atacado más, bien, sí. Y bueno, ok, y yo te digo, mis hijos son después, son cuatro, tres mujeres y un varón, y bien, o sea, pero yo, el dolor de mi hija, porque yo la quise abortar, eh, ¿por qué? Porque él era más chico, no sé, no me conocían en su familia, él era más chico que yo, te digo, yo tenía como no tenía mi vida hecha, pero eh, no sé, era el miedo a esclavizarlo a él, como a hacerse responsable de la criatura de Milagros, ok, esa fue, digamos, tu primer hija. mi primer hija, Bien, sí. ok, lo primero que te voy a decir es esto. Vos al principio querías abortarla, después decidiste que no, ¿sí? Sí, como a los 5 meses, bueno, no, la quiero tener, yo ya soy, o sea, tenía 28 años, eh, ya soy grande, quiero mi hija. Ok, No sabía bien. si era nena o nene, para mí era varón y se iba a llamar Juan Martín por mi abuelo y bueno, después cuando me pasó eso, supe que era nena. Bien. Y muere 10 días antes dentro de tu panza. De la fecha de cesárea, digamos.
Ok, entonces vamos a ese momento donde vos estás embarazada Sí. y antes de que suceda esa situación, pensá qué situación vos de estar ahorcada viviste. ¿Qué puede ser con el trabajo, con el dinero, con la pareja? Una situación de estrés antes, o sea, previo a ese accidente dentro de tu útero. En el trabajo, o sea, yo trabajaba y me sentía así como asfixiada porque eh, trabajaba más de las horas que era un negocio, trabajaba más de las horas que tenía que estar y era como que yo ya no quería estar ahí y la pasaba, o sea, cuando yo quedé embarazada la pasaba mal porque me descomponía, se me bajaba la presión. ¿Y qué pasaba? ¿Qué te decían en ese trabajo? No sabían, pero lo intuían, pero era como que era un negocio de limpieza, digamos, de productos de limpieza, y era como que era un trabajo de hombre, digamos, pues yo tenía que cargar cajas de, suponete, Mucho esfuerzo. sí, Bien, y antes de esos 10 días, supongamos 12 días, 11 días antes, ¿qué acción hiciste que fue eh, pregunta? no, tuve, yo, mi marido ahora, había una chica que estaba como obsesionado con él y me corrió en la calle y eso fue lo único, que tuve miedo, digamos, por mí, porque hacía cualquier cosa ella porque no sé, por pelearme, porque yo no estaba casada todavía con mi marido. Él vivía en su casa, yo la mía. Después que después que me pasó esto con Milagro, después nos casamos. Bien, Pero pero la pregunta del millón el día que es tuve esta. miedo fue ese, y que estoy temblando ahora, me tiembla todo. Bien, contame esa escena, ¿cómo fue? Yo venía, era la salida del trabajo, ay, estoy temblando, 2:30 del mediodía y me corrió me faltaban 4 cuadras de mi casa y me corrió, me agarró de los pelos de atrás, que me asusté y me tiró como, no sé qué me quiso tirar, que la agarré de la mano y lo que me quiso tirar voló y eran las bombas de estruendo, eso me tiró. Una bomba fuerte que me dejó mareada, sorda, y bueno, yo corrí hasta mi casa, pero con miedo a que ella me siguió y tocó timbre en mi casa y mi papá salió y la corrió. Bien, ¿y cuántas cuadras fue desde el trabajo hasta tu casa? Y eran 12 cuadras. ¿Y en qué cuadra te agarra? ¿En la primer cuadra? ¿En la segunda cuadra? No, en la cuadra 10 y casi llegando a la 10, casi llegando a la 10. Ay, estoy temblando. Y tu hija muere 10 días antes de 10 nacer. días antes. Sí, Llegando a la casa, no llegó. sí. Ujú. No podemos evitar el dolor de la muerte de un hijo, pero sí podemos entender qué fue lo que ocasionó esa muerte. El miedo. No, ella intentó hacerte daño y te hizo daño.
le hizo daño a tu bebé. No fue tu culpa. Siempre pensé que fue, o sea que fui yo por lo que hice al No, principio. no. Por eso estás acá, para saber la historia. Que fue esa persona que estaba obsesionada, que no miró las consecuencias de su acto. Sí, ¿Qué lo sentís seguía cuando por escuchás todo. esto? Tiemblo, estoy temblando entera. Ok, cerrá los ojos. Poné las manos en tu panza. Espera que voy a poner el teléfono. Ok. Y repetí. Sí, Milagros, Milagros, vos vos tuviste un shock tuviste un shock. en el momento que, ¿cómo se llama esta mujer? Roxana, En el momento que Roxana en el momento que Roxana me agarró me agarró en la cuadra 10 en la cuadra 10, antes de llegar a mi casa. antes de llegar a mi casa. Por eso vos te quedaste 10 días Por eso vos te quedaste 10 días previos a llegar al parto. previos a llegar al parto. Y fíjate qué sentís cuando decís esto. Una tranquilidad y se me pasó el temblor. Porque es la verdad tranquiliza siempre. Estoy como tranquila, me dejaron de temblar las piernas. Porque ahora sabes la historia. ¿Por qué? Sí. Porque uno si no dice, fue el pensamiento del aborto, no. Ese fue siempre mi pensamiento. Ahora ya sabes que no fue. Obvio que muchos de nosotros estamos aquí y nuestros padres quizás no querían que estuviéramos, porque venimos en un momento de crisis, en un momento de quizás que no estaba planeado, pero un pensamiento no origina un aborto. Se entiende porque es un momento, es un tema emocional de la situación, de la pareja, de lo que se esté viviendo. Para generar un aborto tiene que pasar algo grave, porque la vida siempre va más allá. Por eso todos tenemos dramas de no ser deseado, que no nos quieren, y sigue, el bebé sigue. ¿Cuánta gente quiere abortar, hace de todo y el bebé sigue? ¿Entendés que no es tan fácil Ujú, abortar ujú. o como uno piensa? O sea, Entonces, fue pensamiento, fui a ver el médico, pero no lo... claro, pero eso no lleva a un aborto. Sí puede influir en lo que es el cómo vivís vos esa gestación, ese rechazo, ese miedo. Pero otra cosa es lo que sucede, o sea, de que el feto vive una situación de trauma y se ahorca. Porque literalmente esta mujer seguramente te ahorcó o te agarró del lugar donde el Sí, bebé del también se pelo, agarró, la cabeza. sí. Sí, Bueno, pero esa fue la situación. sí, no, bueno, ahora sí estoy como aliviada y que me haya dicho esto es tranquilizador para mí. Porque volvemos a lo mismo, o sea, lo que nos hace daño, más allá de la ausencia, del duelo, es no saber por qué pasan las cosas. Porque es como que queda ahí ese vacío, esa pregunta existencial que nos pone en un lugar de culpa, de dolor, de no saber. Por eso cuando uno dice, bueno, a ver, ¿para qué fue lo que causó esto? Ujú. Esta situación en particular, y por eso fue en la cuadra 10 días antes, y ese miedo tremendo que obviamente generó un trauma, y el trauma lo vivió tu bebé. Sí, sí.
¿Se entiende? Sí, 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 Entonces, cuando vos sabés cómo pasó la historia, vos podés estar en paz con esa historia, a pesar de que hay un deseo de tener a tu hija y no tenerla. sí, Pero sí, poder que descanse en paz, digamos. sí, sí, ¿Se sí. entiende? Yo Mucho sé que mejor. descansa en paz, sí, yo sé que descansa en paz. Que Ah, vino, bueno. que fue algo que fue un canal, digamos, para enseñarme algo, que es a no tener miedo. Y que es a comprender que hay personas que muchas veces por sus obsesiones hacen daño, Ya, sí, tal cual. ¿no? O sea, porque literalmente esa chica estaba obsesionada, ni O sea, pensó las consecuencias. Y obviamente hizo la cosas que sí, consecuencia, y obviamente esas consecuencias las paga emocionalmente, las va a pagar. ¿Por qué? Porque uno queda anclado a esa situación y ella tendrá que vivir las consecuencias de ese acto. No es que queda en la nada, ¿eh? y no, ¿sabés lo que pasó? Seguía obsesionada. Y bueno, yo tuve mis otros 4 hijos. Cuando la segunda mía estaba en la primaria, ella fue su maestra de segundo grado. Y era un colegio, es un colegio católico, y la quería hacer repetir en segundo grado, tercer grado, la quería hacer repetir. Y le digo, ¿por qué la querés? O sea, me enfrento, porque yo no la quería enfrentar, yo no fui a reuniones, estando ella no fui a nada. Cuando me dice mi hija, ¿me quiere mandar al superatorio? Bueno, toda la historia, me voy a hablarla a ella y le digo, mirá, si vos tenés un problema, el problema es conmigo, no con María Paz. Si vos querés, yo cuento en la escuela que por qué estás obsesionado, por qué has querido venir a trabajar acá, porque habiendo millones de escuelas, quise ir a trabajar donde iban mis hijos, y bueno, me la aprobó, digamos, no me dijo una palabra, la aprobó y renunció a la escuela. O sea, si hubiera seguido, si yo no la enfrentaba, digo yo, pero fue Y la fíjate última vez esto, que la vi. ¿no? Te quiso hacer daño a través de tus hijos. Sí, sí, siguiendo, Ah, sí, y reparaste ahí porque a Milagros no la pudiste defender, pero a María Paz sí. sí, sí. ¿Y estaba en tercer grado o en segundo? En tercer grado, tercer grado. ¿Y qué edad ¿Qué es tendrías en tercer grado? y en tercer grado tienen 8 o 9, 9. Ujú. Sí, Y había que sí, pasar al 10, ¿no? sí, tal cual sí, Entonces es entender cómo se repite la historia para sanar el trauma y hacer lo que no pudiste hacer, que fue defender a tu hija. sí, Entonces ahí tenés la evidencia de por qué Milagros se fue. sí, Entonces cuando uno entiende la historia, entiende por qué fue el accidente. Tan simple como eso. Entonces uno se relaja porque es como que acomoda la historia en su historia personal. sí, Y desde ahí uno puede comprender cómo alguien por una obsesión no se da cuenta del daño que está haciendo. sí, Y quizás cuando vos le pusiste los puntos con tu hija María Paz, se dio cuenta gracias a eso y renunció y sí. aprendió. Y ahí nunca más la vi, nunca más apareció. Bueno, ¿ves? Todo es perfecto. Espero que esto te haya servido. Nati, muchas gracias, la verdad, sigo viendo tus vivos porque la verdad que son enseñanza pura. Muchas Me alegro gracias, mucho que te... No, gracias a vos. un Te beso. mando un beso enorme. Gracias, gracias.
Chau, chau. Adiós. Y se fue Euge. Casos que nos conmueven, ¿no? Entender la historia detrás de la historia, por qué pasan las cosas, ¿no? A veces eso nos da más paz, entender el por qué así y no de otra manera, qué pasó, ¿no? Todo, todo es revelador, todo es para aprender algo. Es así. Eh, ¿Cómo haces, Nati, para que no te hagan mal los casos? ¿Por qué me van a hacer mal los casos? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, no? O sea, tenemos que entender que el bien y el mal no existen. Existen cosas. O sea, no, tenemos que comprender que es la interpretación que le damos a las situaciones, ¿no? Y cómo las observamos, desde qué lugar, desde qué mente. No existe el mal o algo malo. O sea, es el dolor de la persona que está viviendo una situación y uno intenta escuchar entre líneas para ver cuál es el dolor que hay que sanar, dónde está realmente la traba, ¿no? Se trata de eso y este espacio es para eso. Ay, ay, todo es para bien. ¿Qué libros recomendás? Tu libro, el libro de tu vida. Nos la pasamos leyendo a los demás y ni siquiera nos escuchamos a nosotros mismos. Tenemos una vida que merece ser vivida y valorada. Por eso a mí me gusta que se escuchen, que se pongan en primer lugar, que entiendan que su historia es la que tienen que entender y que no se llenen tanto de información, sino que pasen a la acción. Ay, ¿cómo hacer para que no duela? Sobre todo las injusticias. Es que vivir la vida desde la injusticia duele porque hay un juicio. Bueno, esto se aprende en los talleres, es muy importante eso. O sea, en estos casos en vivo, en estas aulas abiertas, son puertas de entrada para comprender cómo funciona la comprensión y la escucha, pero sin práctica, sin ir adentro y no, lo único que vamos a hacer es llenarnos de información y mirar como si fuese una novela la historia del otro, ¿no? El tema es tu historia. Es que, ¿qué querés vos con tu vida? ¿Qué tenés que sanar? ¿Qué tenés que comprender? Mm, estoy leyendo, ¿eh? Hay 10 preguntas. Ay, nunca toqué las preguntas. A ver. Pregunta. El tema de aborto es fuerte. ¿Por qué sucede siendo tan fuerte matar una vida para por eso 4 veces? Pasé por eso por 4 veces, puede ser. No sé. Abortar es como abandonar un proyecto, o sea, llevémoslo a la otra área. ¿Por qué abortás el gimnasio? Si es tu vida y te hace bien. ¿Por qué abortás el tratamiento, la terapia, eso que decidiste estudiar? O sea, el aborto es iniciar las cosas y no finalizarlas. Entonces, a veces si lo llevamos a otro lado, entendemos que hay una vida que se está abortando que muchas veces es la tuya, es tu deseo, es tu proyecto. Cada historia es única, pero el aborto es una memoria también de abandono. Y a veces uno mismo se abandona y todo lo que le surge en su vida también termina siendo parte de esa misma acción. Entonces hay que ver la historia en lo particular. Eh, Nati, ayer te escuché y me dejaste pensando por qué mi artrosis, pero no lo sé resolver.
Bueno, Virchu, te recomiendo que hagas el taller de Ordena tu Interior, especial síntomas, que ahí uno trabaja en su historia personal, ¿sí? Donde uno aprende a escuchar su cuerpo, empieza a detectar cuándo aparece el síntoma y uno ahí empieza a pasar a la acción. Es muy importante entender que los talleres van a cumplir esa función. Yo no puedo atender a 500, a 642 personas. Para eso están los talleres. Los talleres son ese viaje de autoconocimiento donde la persona empieza a aplicar las herramientas y me va consultando las dudas y lo que va surgiendo y yo voy acompañando desde ahí, pero hay un paso a la acción. Hay una responsabilidad de la persona por entrar en pensar, ¿sí? Porque es muy importante esto. O sea, la alquimia es un recorrido hacia que vos te des cuenta qué es lo que está pasando en tu vida. Es entrar en darte las respuestas. Por eso todos los talleres nos invitan a tallarnos a nosotros mismos. Entonces, es muy importante. Nati, no sé qué quiso callar mi madre. Caro, ¿estás haciendo el taller de genealogía? Porque ahí uno descubre los secretos familiares. Entonces es muy importante entender que a veces tenemos un montón de preguntas, pero no hacemos nada para encontrar las respuestas. Todos los casos en vivo, las aulas abiertas van a ser puertas de entrada que nos van a revelar muchas cosas. Pero eso no es estar trabajando en un proceso personal, no es ir realmente a tu raíz, no es ir y hacer ese proceso interior que se requiere muchas veces para encontrar esas respuestas. Entonces muchas veces tenemos preguntas como que el otro me diga cómo descubrir las cosas y en realidad las respuestas están dentro de ustedes, ¿sí? Yo lo que hago es escuchar, pero yo lo que quiero es que tengan sed de querer escucharse a ustedes mismos, no que yo los escuche. Yo sé que ustedes me quieren y quieren que yo los escuche, pero ¿qué van a hacer cuando yo ya no esté? O cuando yo no me dedique más a esto. ¿Quién los va a escuchar? Entonces, pongámonos a escucharnos. Pongámonos a ser responsables, a aprender, porque a la persona que tenés que escuchar es a vos, aprender a escucharte, no que otro te interprete a vos mismo. O sea, tenemos que entrar en un nivel de responsabilidad, en un nivel de madurez. Y eso es lo que hacen los talleres y lo que intento hacer en las aulas abiertas y en los casos en vivo. Pero si no hay un deseo de ponerte en primer lugar, de realmente invertir en tu mente, siempre vas a estar poniendo a alguien como un maestro adelante que te escuche, que te diga, que te oriente, que te enseñe. Y se trata de poner la luz adentro. ¿Se entiende? Es muy importante eso. ¿El taller de genealogía ya empezó? ¿Puedo hacerlo igual? Sí, obvio que lo puedes hacer igual. Queda grabado y aparte quedó grabado la primera parte y quien ingresa ahora el 15, el sábado, puede hacer la siguiente parte en vivo y también queda grabada, ¿cierto? No, en YouTube no están los talleres. Para info de talleres tenés que escribir al WhatsApp, los comprás y ahí accedes. Pareces una mamá enojada. ¿Dónde me ven enojada? Esta interpretación, ¿eh? No estoy enojada. Simplemente les estoy diciendo de que la mayor parte de los síntomas viene por estar en un lugar de dependencia y el que depende es el niño, es la etapa infantil, la herida infantil. No me quiere, no me elige, no me gusta, no me sale, no me está. Entonces, si yo no voy a traspasar esas excusas infantiles, nunca voy a madurar, nunca voy a disfrutar de eso que se llama felicidad, que tiene que ver con fertilizar. Y eso también es un trabajo interior que hay que hacer, ¿no? Es muy importante. El WhatsApp está en mis historias, entran a mis historias y van a tener el link. Y si les cuesta poner en las historias el link, me escriben por privado y les paso el link para que puedan acceder al WhatsApp. Yo creo que uno tiene que conocerse a sí mismo, preguntarse y repreguntarse por qué pasa lo que pasa. Claro, a ver, obviamente que uno necesita una guía, aprender cosas, pero es muy importante comprender que las respuestas están adentro, que todo proceso interior nos va a llevar a mirar adentro. Entonces, si no queremos ni siquiera mirar adentro, queremos que el otro adivine lo que nos pasa, va a pasar. ¿Sí? Es muy importante. Bien, vamos con alguien más, ¿les parece? A ver. A ver, vamos a llamar al azar.
Vamos a ver si me entiende. Llamé al azar, ¿eh? Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? muy bien, Lucila. Sabía que me ibas Hola, a llamar. Lucila. Viste, todo el mundo sabe que la verdad. ¿De dónde sos? ¿Dónde estás? Estoy en Tandil. Tandil, qué lindo. ¿Se escucha? Bien, Bella. Sí. ¿Lucía era o Lucila? Lucila. Lucila, muy bien, Lucila. ¿Qué te gustaría Sí. preguntar? Sobre el sobrepeso. Hoy empecé tu taller hice primero el de Ordena tu interior y hoy empecé Ah, muy justamente bien. Bueno, Prográmate para estar delgado. bueno, entonces ya estás entrenada. Así que te voy a ayudar Estoy más, obviamente, empezando. porque pero vas bien, pero vamos a seguir del inicio porque si no siempre te va. Bueno, Vamos vamos del... por paso. Sí, Ya estuviste practicando porque es muy importante. El taller nos va a brindar el trabajo interior que tenés que hacer para que yo te pueda ayudar a dar el empujón que quizás te quedás en el medio ahí, que es sí, normal porque a veces nunca miramos adentro, es así. Uno tapa, 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 tapa. Decís, sí, tal cual. encontré algo, pero como que uno no quiere entrar, bueno, vamos a No, hacer, aparte, a viste, ver, como decís, entra. ¿es eso o no es eso? Sí, tal cual. Claro, bueno, sí, es o no, no sé. Bueno, ¿qué Claro. descubriste? A ver, ¿qué descubriste? Yo lo que creo, o sea, bueno, ya te digo, el de Ordena tu interior, cuando lo hice, empecé a escribir toda mi historia Muy hablando bien. de cuándo supuestamente había empezado mi sobrepeso. ¿Y Yo cuándo tengo empezó? registro, claro, eso es lo que pasa. Tengo registro como que mi sensación siempre fue de ser gorda, Bien, pero para. obviamente, Es como la inflación, es una sensación. claro, mi Es una sensación. sentimiento. Mi sentimiento, si yo te tengo que decir hoy, es que estuve gorda. Bien, ahí se trabó, por Pero hoy, ende, ahí hay un tema. bueno, a ver, me voy a correr Ok. del lugar. Entonces, siempre te sentiste gorda. Sí. A ¿Me ver escuchás, acá, ¿se escucha Lucila? mejor? Bien. Siempre Sí, te, siempre te sentiste gorda. Sí, sí. sí, O sea, siempre te identificaste con la gorda. sí. Y Más o menos, ¿a miro qué edad fotos, empieza esta identificación? Y nada que ver. no, Y no no eras gorda, sé, ¿viste? Nos claro, pasa. cuando Bien, miro lo fotos importante es digo, esto. ¿cómo? Bien. ¿Cómo? Bien, para. ¿Quién te decía que eras gorda? O sea, siempre hay alguien de la familia que te va a dar la identificación. Porque quizás te compara con una primita, con una hermana que es un palo y te dice, vos sos más gordita que la otra. Bueno, no importa. Hay alguien que te va a identificar con la gorda. ¿Quién te decía esto? Justamente hoy que empecé el taller pensaba justamente en eso, y que no tengo registro de alguien que me haya dicho eso. Pero si te tengo que decir así algo, al pasar puede ser que sí me decían, vos sos como tu mamá, ¿no? O vos sos como, tenés la panza de tu mamá y tenés la cadera de tus abuelas de la parte paterna. Como que, y después mi alrededor en general me decía, tal cual decís en el taller, no es que sos gorda, sos grandota, tenés curvas, sos voluptuosa. Bien, Bueno, ¿cómo? Mamá. claro. Mamá Bien, tenía bueno, piernas entonces, chiquitas, pero tenía panza. bien, bueno, vamos por paso. ¿Cómo vive tu Sí. mamá tu gestación? No lo sé, yo no. Lo único que sé que estuve preguntándole a mi papá y yo creo que por siempre el tema de mi mamá fue la preocupación por el dinero, por el no tener. Mi papá tenía 3 trabajos. eh, Supuestamente había tenido un DIU mi mamá en ese momento y se lo sacó para buscarme, porque yo en algún momento le pregunté si había sido deseada.
y ella dijo que sí, que me habían buscado un montón de tiempo y que por eso nos llevábamos 5 años con mi hermano. Supuestamente había sido buscada, había sido deseada, pero yo si te tengo que decir qué puede haber sido es el miedo a la falta de dinero. Bien, vamos por paso. Viste que ahora estás haciendo Programate para estar delgado. Sí, Que ahí hay otro tips, que es la balanza. ¿Qué número? A ver, viste que los números nos van a hablar del conflicto. sí. Todavía no ¿Cuál es llegué, ese? estoy por la mitad del video. Ah, Recién acabo de empezarlo hoy. ¿cuánto marca la balanza? Hoy, 90. Ok. Si yo te digo 9 Sí, y 0, el 9 es el fin de un ciclo, 9 meses de un embarazo, ¿sí? También nos habla de la soledad, porque el 0 es la soledad. Entonces, la primera pregunta que te digo es, ¿desde cuándo te sentís sola? yo siempre me sentí no querida por mi mamá, por más de que la tuviese al lado pegada todo el día y todo el día diciéndole te amo y ella diciéndome te amo. Yo nunca me sentí amada y hice mucho trabajo interior para entender que era su manera de manifestar su amor para conmigo. Y llevó Olvídate, años. olvídate que no tiene que ver con tu mamá. Olvídate eso. ¿Vos qué Ah, sentís? Que ¿cómo? no sos amada, que no sos Ah, amada, ¿sí? ¿Y tu mamá, por quién no se sintió amada? y ella tenía un tema con su madre, o sea, siempre chocaba, como yo con ella, pero no sé si no se Ujú. sintió amada, pero siempre se comparó con sus hermanas, de que las hermanas, a ella la tuvieron que operar en Buenos Aires y mi abuela la llevó a Buenos Aires, la dejó allá, era chiquita, y mi abuela se volvió para Ayacucho, para su lugar, para estar con sus hermanas. Y cuando a otra hermana la tuvieron que operar, ella sí se quedó. Y ella como que siempre Bien, tuvo vamos por eso de, paso. sí, ¿De qué le operaron a tu mamá de chiquita? del pie. ¿Y se quedó sola ahí? La dejaron con con unos primos o una cosa así en Buenos Aires. ¿Y qué edad tenía tu mamá? No sé, sé que era chica, no sé cuán chica, tendría que averiguarlo. Ok, bien. Entonces, ¿vos te sentís sola? Si te tengo que decir ahora, no, ¿Y cuando eras chica? sí. O sea, no amada. Bien, bien. ¿Y esa falta de afecto, desde cuándo la sentís? No sé, creo que siempre. A mí me molestaba llegar a mi casa y que mi mamá no estuviese o no podía entender que ella no estuviese disponible. Eh, Me molestaba llegar a mi casa y que no estuviese, no sé, siempre comparándola, que no estuviese ya la comida armada. Como que siempre ahí, me parece. Por eso siempre ¿Y lo con tu como papá que cómo te llevas? bien. ¿Qué es bien? No, tengo una buena relación, bien, me llevo bien, re bien. Ok, bien, vamos por paso. ¿Cuántos kilos sentís que tenés de más? 25. Vengo de bajar 11. Estoy en un cambio cambio no, en una nueva forma de alimentarme. Bien, ¿y desde cuándo y para esos 25 kilos, más o Sí. menos desde cuándo los tenés? Yo siempre tuve más o menos 10, 15 kilos de más y engordé estos que llegué a engordar 40 kilos yo me puse a pensar que desde que abrí mi peluquería, o sea, desde que me enfoqué más en el trabajo, me Ok, descuidé y fue bien, subiendo cada vez más, me presioné mucho con el trabajo y como que me dejé de lado.
por así decirlo. Bien, vamos por paso. ¿Tu mamá trabajaba cuando vos eras chica? Hacía tortas, armaba mesas dulces, mi papá era vendedor de comida, de golosinas. Por eso hoy cuando estabas viendo el taller, yo digo, Dios, todo relacionado a la comida. Mis amigas siempre les gustaba ir a mi casa para comer Comer. las golosinas que había en la casa. Sí, Bien. ¿Y tus padres trabajaban mucho? sí. Mi mamá en realidad hacía manualidades, se las rebuscaba porque nunca estaban bien económicamente, siempre faltaba algo, siempre había falta de dinero, siempre estaban metidos en créditos, siempre estaban como en la lucha constante, el sacrificio, y, llegó un momento, los últimos 15 años de mi mamá trabajaba con mi papá y Sí. vendían, viajaban. Ok, fíjate esto, ¿no? Busquemos atrás, porque es como que vos sentís que tenés sobrepeso desde siempre, ¿sí? Mm, Olvidémonos de que había cosas dulces y ese tema, ¿sí? Tenemos sí, el dato de que no te sentís amada, ¿sí? sí, Y tenemos el dato de que no hay suficiente comida, mm, que hay carencia. sí. Entonces, vayamos atrás a alguna historia familiar donde alguien haya pasado hambre, alguien que haya sido abandonado o algún gran problema de dinero, que hay falta de dinero. Mi papá, sus papás fallecieron con diferencia de 3 meses, la mamá de un ataque al corazón, y ellos yendo al cementerio a dejarle flores tienen un accidente, el papá se muere y el hermano queda atravesado por un árbol, hace 45 años. Él se quedó ahí en el medio de la ruta, llovía, y esperó horas hasta que pasaron unas monjas, lo ayudaron, y ¿Qué yo edad tenía creo, tu papá? 20. Se ¿Y quedó con vos una a abuela. qué? Bien, para. ¿Y vos a tus 20 años qué te pasa? A mis 20. eh, a mis 20 sería 2015. Ujú. 2015. No, 2005, perdón. Eh, eh, yo estaba en un trabajo donde no me trataban bien para nada, pero yo eh, sentía como la necesidad de trabajar para aportar en mi casa, como que me había puesto peso de necesidad de colaborar en casa para alivianar el gasto. Y Ok. no, ¿Tu mamá qué edad, mucho maltrato. a qué edad tu mamá te tiene a vos? Y mi mamá es del 53, así que hoy, no, 52, hoy tendría 70, yo ahora cumplo 37, así que tendría eh, 33, no, 23, no, 33, ¿no? 33, ay, espera, a ver, hoy tendría 70 y yo cumplo 37, porque ella cumpliría en Sí. marzo. Así que son 33, ¿no? 33. Sí. Bien. Vamos por paso. ¿Tu mamá vive, la familia de tu mamá, vive alguna situación, alguien de la familia con carencia de dinero, falta de Sí, comida, sí. desnutrición? La mamá de mi mamá eran recontrapobres. De hecho,
Eran 11 hermanos, la mamá de mi mamá, y trabajaban desde muy chiquitos. De hecho, a mi mamá, mi abuela, le hizo dejar la primaria para trabajar limpiando casa. Eh, sí, como que supuestamente no había plata en la familia de mi abuela, sería la mamá de mi mamá. Mucha ¿Y carencia. tenían para comer? Un tío les dio aparentemente, me parece que como que no, y un tío, todo esto lo vengo averiguando ahora con todo esto del taller de Ordena mi Interior, empecé a averiguar, eh, sería un hermano de mi abuela, medio como que se hace cargo de la familia, porque el papá de mi abuela se ahorcó adelante de ellos, pues supuestamente por problemas de plata. Y Y él era el que traía el sustento. claro, ¿Vos tenés mucho estrés con el tema del dinero? estrés, ¿en qué sentido? Que estás todo el tiempo pensando en tener dinero, que hay miedo a la falta. Sí, miedo a la falta, sí. Y cuando, imagínate esto, ¿no? Lo peor, vamos con la peor escena. Te quedas Mm. sin trabajo, tu marido tampoco trabaja. ¿Cuál es tu mayor miedo? Sí, el no tener, pero no tener qué. Claro, No sé. no tener qué. ¿Qué es lo que no puede faltar? Sí, la comida, si te tengo que decir. Yo lo primero ¿Tenés que hijos? la primera palabra que se me había venido era la libertad que me da el dinero. Y No, sí, soy soltera y no tengo bien, hijos. bien. Pero imagínate si tuvieras hijos. Y sí, el alimento, la casa, no sé. Bueno, casa tengo. Fíjate esto, ¿no? O sea, el sobrepeso, muchas veces, el sobrepeso es multifactorial, es decir, tiene muchos factores. Mm, Primordialmente la soledad, porque uno al estar solo cuenta consigo mismo y se tiene que hacer fuerte para sobrevivir, especialmente si no tiene pareja ni hijos. Solo mm, cuento conmigo misma. O mm, sea, es como un programa de solo estoy conmigo, así me tengo que hacer fuerte para sobrevivir. Y me tengo que hacer tal grande cual. para hacerme respetar. Sí, estoy Mm, sola. mm, ¿Sí? Segundo, si estoy todo el tiempo trabajando y estoy todo el tiempo pensando en cómo hacer dinero y encima en mi familia hay temas de carencia, sí. o sea, traumas de falta, de tener muchos hijos, de no tener con qué darles de comer, de que los niños salgan a trabajar, ¿sí? Mm, Hay una memoria de mucho miedo a la falta. mm, Entonces, el inconsciente dice, si nos falta dinero, lo mejor es un plazo fijo que se llama grasa. mm, ¿Por qué? Porque la grasa cumple el factor de, te da calor si no puedes estar en tu casa, si tenés que estar afuera, te da abrigo, te da energía. Si vos no comés, tu cuerpo empieza a absorber las grasas para que vos puedas sobrevivir. Entonces, cuando hay una herida de mucha falta de dinero, las siguientes generaciones vienen con un exceso de grasa, pero para reparar la herida de la falta. Entonces uno dice, ¿y cómo uno sabe si es eso? mm. Porque uno sabe cuál es su estrés, su mayor problema a pesar del sobrepeso. Si no tuvieras el sobrepeso, ¿cuál sería tu estrés? En la plata. Claro. ¿Entendés que queda ahí? O sea, y fue el mismo estrés de tu mamá. ¿Y qué es lo que pasa? Vos sentís la falta de amor porque tu mamá estaba obsesionada con trabajar, igual que tu papá, porque tenían tanto miedo a la falta. Tu papá pierde a sus padres, también tuvo que hacer un montón de cosas, entonces es como una memoria de estar trabajando todo el día para que no falte, y es como que Mm, uno no mira alrededor, que muchas veces lo que falta es el amor,
que es el otro alimento. Tal cual. ¿Se entiende? Entonces siempre es como que se repite la falta. A veces falta el dinero y a veces falta el alimento. O sea, el alimento emocional. ¿Se entiende? Claro. Entonces, Sí, toda esa falta de alimento emocional, tu inconsciente la va a reparar a través del alimento físico. Entonces, vos cuando comes, te estás alimentando del amor que te falta. claro. Por eso es el número 90. Ya después cuando sigas haciendo el taller te vas a dar cuenta el secretito del 90. Pero el 9 es el concluir, el finalizar, remite a esa carta del ermitaño, el que está solo, el que no tiene familia, el que no tiene hijos. Y ese cero que muchas veces es ese vacío emocional, ese vacío que te acompaña desde siempre, que es esa soledad, el sentir que como que sos un cero muchas veces, pero es porque uno lo vive con la herida, muchas veces una herida transgeneracional, porque es muy traumático para la biología la falta de alimento. Entonces, queda una reparación de generar un exceso de cuerpo para sobrevivir por una herida emocional. ¿Se entiende? Sí. Entonces, En sí, sí. sí, cuando vos No, decís, bueno, tengo sobrepeso, pero ¿por qué tengo sobrepeso? ¿Qué conductas haces desde la parte burda, lógica? ¿Qué conductas haces que te llevan a engordar? ¿Qué conducta es la nociva que te lleva a engordar? y ahora que estoy con otra forma de vida, ninguna. Pero hasta ahora, lo que me llevó a engordar estos 2 o 3 años fue dejar toda la actividad que hacía por la pandemia, por crecer con mi peluquería, por descuidarme, por todos los días cenas juntadas, porque siempre soy muy amiguera, tengo un montón de eventos, capaz que de 7 días, 5 tengo cenas. Eh, Eso, yo siento como que puse toda mi energía en crecer profesionalmente y metí tanta energía ahí que me olvidé de cuidarme yo. Como que necesitaba sostener todo eso y que me pesaba. Por eso como que yo en algún punto siento como que es un cambio, ya sé que no hay que decir la palabra cambio, pero siento como que esta vez es diferente porque yo logré armar un equipo de trabajo donde puedo descansar, donde puedo no ir, donde puedo no estar, donde puedo confiar Bien. después de 17 años de trabajo. Eh, por primera vez entendí que el alimento como alimento en sí y, y no se me cruza por la cabeza comer harina ni azúcar. Y hace 3 meses y no extraño ni deseo ni nada. Y bajé 12 kilos en 2 meses Bien. comiendo y haciendo actividad física sin pesarme y entendiendo de que no es una dieta, sino que es un cambio de cabeza, porque entendí que ese alimento no me hace bien, pero no Y solo ese por... alimento, para. ¿Y ese alimento, quién te lo daba? Sí, mi mamá y mi papá, Y tu papá. ¿sí? Entonces, podés entender que lo que vos estás haciendo es poner un límite Sí. No sabés a cómo tus cambió la padres, relación con mi papá. Y a porque partir estás de ahí, madurando. y porque me corrí del rol, que siempre tuve distintos roles. Madre de mis padres, esposa de mi padre cuando mi mamá no estuvo, eh, criarlo, por así decirlo, mantenerlo, y hoy se fue de viaje y yo no fui. Logré ¿Y hace cuánto que, bien, y hace cuánto que vos venís ocupando ese lugar con tu papá? de hija, No, de el tema de llevar a tu padre como un peso. ¿desde cuándo lo sentí?
siempre, y cuando se murió mi mamá más. Cuando se Y fue mi casi. hermano a vivir a otra ciudad, a Mendoza, lo sentí como un peso, sentí como que mis papás me pesaban a mí y ahora se quedaban a cargo mío. Bien. ¿Y Cuando tu se muere mamá mi mamá, hace cuánto falleció? hace 10 años, ¿Y de qué muere? de cáncer de colon. Se dejó estar un montón y para cuando llegó tenía todo reventado, materia fecal en todo el cuerpo, intestino, todo. No hubo mucho que hacer, la operaron varias veces, pero en 30 días se murió. ¿Y cómo lo viviste? 36 días y 36 kilos yo tenía de más. Ay, se me pone la piel de gallina. ¿Cómo viví qué? Esos La 36 días. muerte. No, esos 36 días. Tremendo, 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 tremendo. Lo peor de mi vida, me sentía una hormiga en un mundo enorme, eh, pero siempre con la esperanza que se iba a salir, o sea, muy ilusa, siempre creyendo que no, que estaban todos equivocados. Eh, el día anterior obviamente mejoró y después al otro día llegamos y nada, nada, nada andaba, nada funcionaba y se murió. Pero sí, fue terrible. Para mí fue terrible. 6 operaciones, siempre que llegábamos pasaba algo. Yo trabajaba igual, obviamente, porque estaba en terapia, no podíamos hacer nada. ¿Y Sí, cómo tenía la panza? súper inflamada. Y yo nunca tuve panza y ahora tengo panza ¿Y de quién es esa panza? de ella. Del trauma que copiaste porque fue traumático, obviamente. Ese es el peso que estás sacando. El peso del dolor, el peso de no poderla ayudar, el peso de toda esa mierda, de Mm, todo lo que viviste, de no poder, o sea, todo el proceso. mm. Sí, sí, yo es como que yo en ese momento sentía que ella era mi vida y si ella no estaba yo no vivía, Mira lo que dijiste. ¿sí? Me llevó años, por decirte, 6 años, aceptarlo, entenderlo, asumirlo. De hecho, me empecé a dormir en la cama de mi mamá con mi papá cuando mi mamá se murió. Y yo tenía 23 Bueno, años. ahí está el 9 y el 0, ¿Qué? ¿no? Digo, ¿no? Uno está ocupando la vida de otro. Claro. Y vos no estás en pareja, mi amor. Mm, Estás ocupando el lugar de tu mamá y tu papá está ocupando el lugar de pareja. Y no deja lugar a que entre lo nuevo. Sí, porque también es eso, es la parte de tu vida donde vos vivís tu vida, mm. ¿no? Sí, porque por supuesto Eh, nunca me cruzo con gente habilitada para tener una relación en pareja o querer una relación. porque, porque vos no soltaste el trauma, obvio. Mm. Es parte del proceso y por eso estás ahora acá, porque llegó el momento, porque uno se ha preguntado tantas veces, ¿qué me Oh, pasa? ¿Qué me pasa? 1000. Bueno, entonces es entender que conectaste con tu mamá para que tu papá sobreviva, ocupaste el lugar de tu madre. Mm. Eso es un gran peso. Sí, mucho. Y, exacto. Y a medida que vas soltando a tu papá, se van alejando los pesos, ¿viste? Pues ahí está la Claro. cosa. Pero porque estuviste reparando la muerte de tu mamá.
¿Se separándome entiende? no estando, no sabes lo que me costó poner límites, porque él me pedía llaves de mi casa para poder venir porque pasaba por acá trabajando y justo tenía ganas de ir al baño. Digo, ¿por qué me haces poner en este lugar de mala de tener que decirte que no te quiero dar las llaves? ¿Por qué? O sea, se supone que vos tenés que darte cuenta antes, ¿me entendés? Eh, de esas pequeñas cosas empecé el cambio hasta que venía 3 veces por semana a mi casa a tomar un mate. No, yo tengo mi vida, hoy solo lo veo los domingos y no siempre si tengo otra cosa. Es como que fue de a poco, esto te estoy diciendo que fue 10 años, ¿no? Pero yo hoy siento distinto. Yo hoy puedo estar una semana sin hablar por teléfono con él que no me pasa nada, que no me da culpa. Yo hoy sé que Bien. si yo no lo ayudo económicamente, alguien lo va a ayudar. Y yo hoy entiendo que yo no soy mi mamá y que él tiene que vivir la vida y él vive la vida que eligió. Y que vos tenés Porque que yo soltar siempre... a tu mamá. ¿Vos decís que no la solté? Si tenés la panza, no. La inflamación. Una cosa es el sobrepeso normal de... Y otra cosa cuando vos sentís que estás como hinchada, inflamada, Mm, que mm. es el recuerdo del dolor, ¿no? De que uno tiene que drenar el dolor. Sí, no, es peso, no es hinchado, no es hinchado, ¿Y ese peso está lleno de qué? de grasa. ¿Pensás que todo eso es grasa? Recuerdos. Fíjate esto, yo te digo, ¿cuándo fue la primera vez que conectaste con tu mamá? ¿Vos dónde estabas? ¿Cómo que conecté? Claro, la primera vez que conectaste con tu mamá, ¿dónde estabas vos? ¿En qué En el parte del cuerpo útero, estabas? la panza. Entonces es a través de la panza que muchas veces conectamos porque queremos volver a conectar con nuestra madre y simbólicamente queremos volver a ese estado porque a veces nos hace falta. Mm. Claro, capaz que no lo tengo Entonces, consciente hoy a eso, pero el tema fueron esos 36 días que se transformaron en 36 kilos. Y fue todo el trauma de vivir esa experiencia lo que te generó ese gran sobrepeso que agravó lo que fue la programación de vos sos la grandota, la gordita y demás, que es una programación inicial. Entonces es muy importante que entiendas que esos 36 días son el shock que vos estás purgando ahora. Es muy probable que es como mientras que vos yo estás tenía que perdiendo llegar a esos peso, 36 kilos para hacer ese retroceso, por así decir, porque yo nunca tuve tanto sobrepeso y mi mamá falleció hace 10 años, o sea, yo tenía que llegar sí o sí a este peso para poder reparar esto. a veces sí, porque necesitamos llegar a un límite, porque obviamente durante 10 años estuviste comiéndote a tu padre, o sea, comiendo emocionalmente toda esa cosa. Fíjate que esos 10 años que vos decís es donde vos hiciste el crecimiento. Entonces vos tenés que ver dónde aparece ese sobrepeso, en qué época, entre qué época. Y si ves que 2018 a esos, hoy, bueno, ¿y qué lo pasó más. desde el 2000? Bueno, ¿qué pasó en el 2018 con respecto a tu padre? Y tendría que, ay, no sé si no tuvo justo ahí, no me acuerdo. No, fue antes. Sí, no sé. Yo ahí abrí mi peluquería en el 2017 y ahí es donde empecé con esto, pero con mi papá no sé qué pasó. Y bueno, fíjate que cuando vos abrís la peluquería, ya no estás tan disponible para quién. Para él, Y porque tenés un trabajo, tenés cosas que hacer, tenés
Fíjate que es multifactorial el sobrepeso, por eso te digo que son Sí, muchos factores. miles por lo que veo. Por eso te digo que es esos 36 días, el hacerte cargo de tu papá, en la infancia, ese miedo de abandono que tiene que Mm. ver con que mamá y papá están todo el tiempo pensando en el sustento y no me miran. Entonces yo siento eso como un desamor por la herida que ellos tuvieron en la infancia, porque tuvieron que trabajar de chicos, entonces claro, o sea, como vienen programados para trabajar nomás. Entonces, cuando uno va desmenuzando los conflictos emocionales, que después eso es muy probable que vos los proyectes dentro de la pareja. Me abandonás, me dejas sola, lo mismo que yo le decía a mi mamá o a mi papá, ahora se lo digo a Juan. Entonces, Sí, yo repito el patrón emocional que todavía no resolví, que es de la infancia, de una herida de la infancia. Y eso va codificando el sobrepeso como en capas. Por eso hay momentos donde uno engorda un montón y hay momentos donde uno tiene unos kilos de más, bueno, pero es como que uno dice, bueno, es lo normal. Pero cuando hay un exceso es porque hubo un trauma, hubo algo más grande. Entonces, lo importante es que vos entiendas que esos 36 kilos vienen desde la muerte de tu mamá y el tener que hacerte cargo de tu papá y no tener tu propia vida, porque fíjate lo que decís, viví la vida de mi mamá y claro, tu vida se castró, no tenés pareja, no tenés hijos, sí, ahora abriste el proyecto de la peluquería, ya está creciendo y todo, pero como que estás no disponible como mm, mujer. sí, tal cual. Y siempre mi Y tu excusa papá es, que hasta que yo no me vea bien, no, es que vos ya te ves bien. ¿Me entendés la mente lo que hace? Porque el tema es seguir postergándote a vos para seguir reparando la herida. ¿Se entiende? claro, yo me tengo que postergar para reparar lo que pasó con mi mamá, lo que pasó con mi papá, lo que pasó con mi mamá cuando la operaron. Claro, ahora ya no. Lo que vos tenés que hacer es salir de esa espera constante de esperar. ¿De esa espera de qué? De esperar a estar con la imagen que pensás que tenés que tener para Ah, tener el amor que querés, de esperar a que... No, ya estás haciendo el espacio para que entre la relación y fíjate que los kilos empiezan a desaparecer o vos empezás a poder tener hábitos saludables con más facilidad porque vos te estás saliendo del rol de ocupar el lugar de tu mamá. ahí mira, mis amigas que veo que están todas conectadas me están haciendo dar cuenta que en el 2018 me fui de la casa de mi papá y yo me lesioné la rodilla, se me salió la rótula, me rompí ligamentos y tendones. Diciembre del 2017. Enero Bueno, del 2018 vuelvo a la casa de mi papá ¿ves? y Ahí después me está. vuelvo a ir. Tuve que volver porque me saqué la rodilla. Bueno, ahí está, ¿no? O sea, es esto de no poder soltar a papá porque es como que vos misma tenés un mandato de cuidarlo. Sí, porque siempre pobrecito. Mi mamá siempre lo trató como un pelotudo de que no sabía hacer las cosas solo, porque nadie se lo ¿Y qué había es lo hecho que porque lo había pasa? criado la abuela. Y fíjate qué tipo de hombres atraes. Tal cual. Entonces, ¿qué estás reparando? ¿La vida de Mi quién? mam de mi mamá, con Volvemos a mi lo papá. mismo. ¿Qué tipo de hombres atraes? Hombres que no se comprometen, que yo aconsejo, que yo Igual dirijo, que quién, que yo tengo igual más. que a tu Mi papá, mamá, sí. igual que a tu papá. ¿Me entendés? O sea, estás buscando a un padre. Y si vos estás buscando un padre y vos te comportás como madre, ¿a quién reparás? A la A abuela. mi mamá. Ah, va, claro. No. ¿Y a la abuela qué le pasó? A la abuela, a la mamá de mi mamá, De tu papá. se murió, un ataque al corazón. ¿Después de qué? No sé, no sé nada de eso. Volvemos a lo mismo. ¿Qué le había pasado al marido?
Se murió después que ella. O sea, se muere primero la madre. La madre y después el padre. Bien. O sea que tu papá pierde a su mamá Sí. de un día para el otro. Mm. Y él amaba a su mamá. Sí. ¿Qué decía? ¿Qué te contaba de su mamá? Vos sabés que nunca habló mucho del tema de sus padres hasta que yo empecé a investigarle. Le digo, pero vos no sé nada yo, no sé ni los nombres. Como que hasta le tiene que preguntar a su hermano porque él no se acuerda. Ha negado todo ¿Y eso, por qué? lo borró por el Y sí, dolor. lo borró por el dolor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recordar. Hablar. Para Mm. que vos, y para que vos sepas, ah, ahora entiendo por qué estoy metida ahí, porque lo que se oculta es lo que vuelve a repetirse, digamos. Entonces es muy importante saber la historia. Entonces vos decís, bueno, domingo lo veo a mi papá, vamos a hablar de este tema, qué le gustaba de su mamá, cómo lo trataba. Te empecé a indagar ahí, desde el mejor lugar, justo es el Día de la Madre, No, así y que igual mi se papá es me... súper abierto, así que me cuenta, no tiene problema, pero es tanta la negación Bien, que hay que indagarle más. pero Sí. claro, pero vos tenés que... Y le preguntas, ¿y yo soy parecida a la abuela? ¿Tengo algo de ellos? ¿Te hago Claro, porque a acordar mí a... siempre me dicen, Empe- sos igual a tu mamá, y aparte todo el mundo, sos igual a tu mamá, la forma de ser, y soy igual a mi mamá. Entonces como que y- nunca dejé ese otro lado porque él tampoco nunca lo Bueno, pero ahora expresó. llegó el momento de mirar para Sí, allá y dejar de ser tu mamá, porque vos no sí, sos tu mamá, no. si no repetís el patrón, ¿no? Entonces es decir, o sea, yo soy yo. Mm. Pero mirá cuántas cosas, ¿no? Porque estamos hablando de la muerte de mi mamá, la cantidad de años que estuvo, de días que estuvo internada, de la falta de trabajo de mis padres, de Sí. cuánto trabajo, cuánta plata de mi abuela, de la carencia de plata, como que viene por todos los lados. Porque en realidad tenemos que entender que el sobrepeso es una solución biológica. O sea, fíjate esto, pensémoslo lógicamente. ¿Por qué yo tengo que Sí, comer a cada rato? ¿Por qué no puedo, o sea, por qué no puedo frenar? Porque hay algo en mi biología que me dice que no es suficiente, no hay suficiente, claro. no hay... Entonces hay una memoria de que no hubo suficiente. Mm, Y muchas veces cuando uno va tironeando la historia transgeneracional y va más atrás, vemos que hubo personas que murieron de hambre. Yo me sí. acuerdo hace mucho tiempo, mucho tiempo cuando atendí en sesiones, que un hombre, eh, no era una mujer, pasa que reparaba al abuelo. Había sido, mira esto, había sido adoptada ella, ¿sí? Y ella lo que decía es, soy una heladera. Expresaba esto todo el tiempo. Era grandota, y dice, yo me veo como una Ah, heladera. ¿Sí? Decía, soy una heladera. Gorda como una heladera. Y digo, bueno, vamos a ver. Cuando veo el árbol, que es un árbol adoptivo, porque uno llega a un árbol que es similar al biológico, ¿sí? Vemos que el abuelo va a la guerra, ¿sí? mm, Tenía casa, propiedades, o sea, tenía su vida, pero va a la guerra porque tiene que ir a la guerra, y cuando vuelve, su familia le vendió todo. Lo había dado por muerto y le vendió todo. O sea, despilfarraron todo. Cuando él llega, el abuelo se da cuenta que habían vendido todo lo de él, ni siquiera ropa tenía, nada. ¿Sí? no, sí. Y entonces la madre le obliga a pagar, o sea, a pagar por el plato de comida que ella le daba. Fíjate lo que le hacen. Ay, No, no, era Dios. tremendo. Y contaba que el abuelo, frente a esa situación de muchísimo estrés, tenía una heladera y la llenaba de comida para él con un candado, ¿no? Dios mío.
Y fíjate esto, ¿no? O sea, cómo se repara en el clan de que su hijo o su hija, no me acuerdo cuál era, no podía tener hijo y por eso adoptan a esta, Ah, ¿no? Entonces uno puede ahí entender las frases, ¿no? Porque a veces uno dice gorda, gorda como que la metáfora que uno usa es ay, sí. Toda la siempre vida va a yo marcar. aparte, siempre castigándome, latigándome, siempre, sí, Bueno, sí, fíjate esto que decís, siempre castigándome y esa frase que vos decís, que parece que nada que ver, la tenés que encontrar en el árbol. ¿A quién castigaban? ¿A quién latigaban? Pregúntale a tu papá, porque por ahí viene de tu mamá, pero viste que entre ellos se hablaban. Entonces dicen, sí, ah, no, la que la cagaban a latigazo era la tía. ¿Y claro. qué pasa? ¿Se entiende? Porque se roba la comida, qué sé yo, algo. Entonces uno a veces con la frase se encuentra la historia, y es una frase que repetimos sin congruencia, porque decimos, Sí, gorda como una heladera, o siempre estoy castigándome, y es, para, ¿por qué castigo? O sea, cuando empezás a analizar las palabras, empezás a encontrar esas programaciones que muchas veces están en la familia. Pero como siempre digo, el sobrepeso lo que tiene a otro conflicto es que es multifactorial. ¿Por qué? sí, Porque, mira. o sea, son muchos factores. Por eso uno resuelve un conflicto y pierde un poquito de peso, resuelve otro y pierde otro poco, y a veces se estanca en uno porque hay un conflicto ahí. Entonces uno es como que tiene que ir sacando capas, ¿sí? Sí, Que porque si me en pongo a hacer, pensar toda esta cantidad de situaciones y de cosas que me estás diciendo, eh, pueden ser por un montón, va, es que en realidad es por todo eso, claro, es una suma de un montón de cosas que uno va tal cual. viviendo y a medida que uno las va sanando, Mm. uno empieza a salir del automatismo y empieza a poder hacer otro tipo de hábitos o empieza a tener más fuerza para salir de ese vacío Yo emocional. digo, hoy es como que yo me siento desde, te juro, desde que te conocí en las redes, viste como decís, es esto, y a partir de ahí empezó mi apertura de cabeza, como mi calma, eh, pude, no te puedo explicar, o sea, un montón. Y, viste, cuando decís, es el momento. Y logré todo esto en estos 2 o 3 meses. De hecho, anoche saqué los almohadones porque yo duermo en la punta de la cama y tengo una cama de 2 metros. Y dije, voy a sacarlos. Y voy a hacer como que alguien me abraza. Bueno, Anoche. ¿viste? Pero bien, eso es Y importante, ¿ves? anoche se Porque fue vos mi papá estás, de viaje. bueno, ves que ahí hay una implicancia en donde vos estás reparando para que tu papá no se quede solo. Tu mamá Mm, ocupó el lugar de esa reparación seguramente por la ausencia de sus padres, de tu papá, sí, ¿no? Termina siendo como la madre, sí, fue la esposa, madre. todo en uno, ¿no? Bueno, entonces tenemos que ir a ese dolor, a esa madre que muere del corazón, que tu papá recuerde, pero recibió una mala noticia, ¿por qué le da el corazón? Supuestamente, ¿por qué era? ¿Qué pensás vos? Indagar, porque Y ahí él entonces siempre nos me dice que tiene enteramos de culpa otro. porque la asustaban y se desmayaba. Digo, pero vos me estás hablando en serio que vos sentís culpa de eso. No, yo ya sé que no, dice, pero como Bien, que, no, vos olvídate de eso. Es muy importante entender que puede ser verdad. Fíjate el caso anterior, sí, ¿sí? Pero eso no significa que uno genere una culpa. claro. Pero sin saber la historia de cómo lo vive el otro. Che, justo la asustamos y le agarró el ataque. ¿Por qué la asustaste? Vos ya la venías asustando y no pasaba nada, pero hubo algo diferente en este susto que desencadenó esta solución. Entonces vos indagá, o sea, vos tenés que conectar con esa abuela. ¿Por qué? Porque ahí es donde vos estás frenada, Mm. ¿sí? Entonces fíjate en esa historia, porque esa historia puede ser la historia de, no solo del sobrepeso, sino de No, también de por qué dejar no ser estás madre de los conectando. hombres, Claro, o sea, porque estás en función materna y tal eso cual, hace que no tengas una relación amorosa. Entonces es, bueno, quiero encontrar a la madre para dejar de ser yo quien represente a la madre. tal Y cual. cuando tu papá te hable,
vos al toque vas a sentir alivio si estás sintonizada con ella, porque vas a decir, wow, todo lo que me está contando soy yo, cómo era, cómo actuaba, cómo pensaba, ¿sí? Y que no te sorprenda si te dice y le gustaba peinarse, era peluquera o lo que fuera. Pero vos pensá qué increíble que yo no sé nada, nada. Pero es esto, hay que saber, ¿por qué? Porque es muy importante para que vos estés entera. La historia de tu familia es también tu historia, porque Tal cual. son los dolores que también pasaron a través nuestro y que nuestro cuerpo también recuerda, ¿sí? Entonces, bueno, Sí, ya tenés varias puntas para estar trabajando el tema del sobrepeso y sacar el peso de esos duelos, de ese dolor que quedó muchas veces por tu familia y que obviamente vos lo vas a vivir con la muerte de tu mamá. Ahí es como que ¡fa! claro. ¿Sí? Vivís lo propio. Pero bueno, entender que son varios factores y que a medida que vas trabajando vas a ir sacando capitas y se va a empezar a solucionar no solo el sobrepeso, sino tu historia emocional con respecto a la mujer que sos. Claro, ¿Sí? tal cual, tal cual. ¿Sí? Porque cuando hable con mi papá es como que, ya es como que lo siento, como que el conectar con ella puede que llegue esa paz de dejar de ser madre, porque repararía a mi mamá y me repararía a mí, y yo cambiaría mi rol para con un hombre. Muy bien, estás entendiendo perfecto. Y tu papá recordaría a su madre y dejaría de verte a vos como madre. Tal cual, tal cual. O sea, tenés que Son ayudarlo a recordar, fantásticas. como la película de Coco, ¿viste? Que tienen que recordar para que uno deje de reparar al que falta. Si no Sí, sí, recuerdan, sí, no sigo ocupando el lugar del muerto. tal cual, ¿Se tal entiende? cual. Sí, 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 totalmente. Bueno, Bella, Ay, espero que esto te haya muchas servido. gracias, No, muchas gracias a vos. gracias. La verdad que has llegado en el momento que tenías que llegar a mi vida, pero realmente un placer el cambio con tu mano. La verdad que no hay palabras y seguramente que todo el mundo te lo debe decir, pero sos increíble. O sea, la facilidad de explicar y que uno pueda entender y poder ponerse es muy importante. Y tu entrega es impresionante. Te agradezco muchísimo. Gracias a vos y lo que más quiero es verte en una relación amorosa y que tu papá esté ahí también como papá Tal cual, y tal que, cual, y que todo se equilibre, aunque haya ausencias. Volvemos a decir lo mismo. No podemos traer a los que se fueron, pero tal podemos cual. recordarlos y dejar de ocupar el lugar de ellos y soportar el vacío, ¿no? Que no estamos, Claro, pero que ahora estamos todos juntos, así como fue la vida, y sacarnos ese peso, ¿no? tal cual, tal cual. Gracias, Nati. Muchas gracias. Un Que beso estés bien. enorme, gracias a vos. Que Igualmente, tengas buenas gracias. noches. Igualmente. Bueno, ahí se fue Lucila, qué tema. El sobrepeso multifactorial son muchos factores, por eso nos fuimos por tantas historias, ¿no? Son capas y capas que, bueno, siempre hay una raíz y muchas veces esa raíz es transgeneracional y, y después vienen las, las historias propias, lo que nos pasa en nuestra infancia, lo que nos pasa cuando la vida va pasando y pasan cosas, ¿no? O sea, y las vivimos como podemos, con los recursos que tenemos, y hacemos lo que podemos porque a veces tenemos que hacer de mamá, tenemos que hacer de hijo, tenemos que hacer de padre, y es parte de las funciones para sobrevivir en manada, en familia. Entonces a veces tenemos que ocupar un lugar porque hay un padre enfermo, porque no queda otra. Pero después de que pasa esa situación que es la urgencia, uno tiene que sanar la herida porque si no se queda ahí en ese lugar y ahí empezamos con conflictos y empezamos a vivir la vida del otro y no la nuestra. Bueno, dos casos muy bellos que siempre nos aportan algo, espero que les sirva, compártanlo si lo sienten. Y bueno, este espacio es para todos, para que nos escuchemos, para que aprendamos a encontrar la historia detrás de la historia, como siempre digo, y que bueno, eh, tenemos que pasar a la acción,
tenemos que invertir en nosotros, porque somos nuestro mayor activo. O sea, lo más valioso que vos tenés es tu vida, y si vives una vida que no te gusta, no te acostumbres a eso. Siempre hay maneras de transformarnos, a veces lleva su proceso, pero lo importante es dirigirnos innegociablemente a estar mejores. Eso es lo más importante. Entonces, no te desanimes. Este espacio es gratuito, pero para quien quiere ir más allá están los talleres. Como siempre digo, las excusas no van a servir de nada, porque realmente uno tiene que tomar la responsabilidad de su vida y decir, bueno, a ver, voy a tener que entrar en mis sombras y ver qué es lo que me está pasando, qué me quiere decir el cuerpo, qué me quiere decir esta situación, por qué no logro lo que quiero, porque las respuestas están dentro tuyo. Y cuando tengas el valor de ir a encontrarte con las respuestas van a aparecer. Yo estoy acá para recordarte que vos sos importante, nada más, y que te valores, que tengas las agallas de vivir la vida que querés y que no te acostumbres a una vida que no te gusta, ¿sí? Bueno, que tengan una hermosa noche, disfrútenla. Recuerden que este espacio es para compartir, un espacio gratuito. Nos escuchamos y aprendemos todos juntos. Y quien quiera ingresar al taller de genealogía, recuerde que el sábado es la siguiente parte en vivo, queda todo grabado. Para quien quiere trabajar el duelo, por ejemplo, es una de las cosas que vamos a trabajar en ese taller. Los traumas familiares y los traumas también de la infancia, porque surgen muchas cosas cuando hacemos ese taller, porque uno trabaja sobre síntomas y conflictos y ver qué es lo que va pasando. Espero que esta oportunidad de este espacio gratuito les sirva y que tengan una hermosa noche. Les mando un beso enorme.